amigos, estamos en el costo de producción de una ternera y vamos a seguir ese costo de producción hasta el parto e inclusive vamos a relacionarlo con las enfermedades del posparto. Vamos a tener que esto se apoya en varios puntos, fundamentalmente lo que es alimentación, lo que es manejo, el costo del semen, todo lo que rodea a ese nacimiento que hace el calostrado. Todas las muertes que se producen dependen de manejo, entonces fundamentalmente tendrá una relación muy grande con lo que es manejo y lo que es calostrado de esa ternera, y ahí es donde vamos a bajar la cantidad de muertes que tengamos y obviamente también va a bajar el costo de producir esa ternera. Todo lo que se produce la gran mayoría de las muertes son debidos a diarrea en la primera etapa y a neumonías en la segunda etapa, y posteriormente tenemos una alta morbilidad como consecuencia de que esas terneras tuvieron un mal calostrado en su primera etapa. Contamos con herramientas para que esto funcione. Tendremos lo que es el pasteurizador para tener una mejor calidad de leche y poder darle leche a la ternera. Contamos con elementos para determinar la calidad del calostro, bancos de calostro, las balanzas para después seguir el peso de las terneras durante la que es la cría y la recría. Todo eso hace un contexto con el cual nosotros tenemos el éxito asegurado de la crianza de esas terneras y bajar la cantidad de mortandad que se produce en esa primera etapa. Veamos entonces el funcionamiento del simulador y los costos que esto se van produciendo. Inicialmente tendremos en cuenta entonces que el precio del semen es un elemento muy importante a tener en cuenta. El semen, la pregunta que yo me hago es, ¿una inversión o un costo? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el semen básicamente va a tener dos puntos sin contacto. Uno va a ser la calidad genética de los animales que yo voy a incorporar y el segundo punto es esos animales que a mí me sobran los voy a poder vender y tengo que tener un elemento atractivo hacia el comprador de la calidad genética que yo estoy ofreciendo. Entonces vamos a ver qué influencia tiene el precio del semen con todos estos costados que tenemos en sanidad, en manejo reproductivo, en la alimentación. Todo esto, si nosotros trabajáramos con un semen del doble de calidad, trabajemos con 20.000 pesos, tendría un 1.23% de influencia en el costo de producir esa ternera. ¿Qué pasa si esto, en lugar de ser 1.9, yo lo bajara a 1.7? Que tengo que tener ahí mejor manejo reproductivo, detección de celos, etc. Bajaría solamente a 0.97% el costo de ese semen sobre lo que sale producir una ternera. Entonces acá es muy importante tener en cuenta de dónde vamos a arrancar, qué motor le vamos a poner a esa ternera, porque criar una ternera de un semen de 10.000 pesos cuesta exactamente lo mismo que una de 20.000 pesos, y estamos hablando de dos calidades genéticas totalmente distintas. Volvamos esto entonces a cero para poder seguir trabajando. Esto estaba en 1.9. Veamos entonces las causas de muerte. Y estos son dos trabajos muy importantes que se han hecho. Uno es el porcentaje de mortandad que hay en distintas partes del mundo. En Holanda denuncian un 3,5%, en Suecia el 2,1%, Estados Unidos el 6%. Argentina entre el 9 y el 11, una encuesta que hizo el INTA, y el Tanzuela de Uruguay tiene datos similares con respecto a lo que son las mortandades en crianza. Los costos publicados hablan de Estados Unidos $2.000, de 2.000 a 2.600. Cornell hizo otro trabajo en el cual habla de 1.500 a 2.200. Costa Rica 1.400. Nosotros con este sistema productivo que tenemos, con todas las falencias que vemos en crianza, reproductivas, tenemos un costo de $1.200 producir esa ternera. Ahora bien, veamos entonces el otro costado de esta situación, que es ¿cómo podemos llegar a mejorar esto? Bueno, con un pasteurizador, y veamos el efecto del pasteurizador. ¿Cuánto aumenta el costo? Es el 0.02% sobre ese ternero tener un pasteurizador de la leche. Es decir que entonces, dentro del sistema, el costo del pasteurizador es muy bajo y el beneficio es muy alto. Porque yo con un pasteurizador tengo que pensar que las muertes en crianza las tengo que bajar a un 4%. Las muertes en recría las tendría que bajar a un 2%. Las morbilidades, si yo tengo un ternero que viene bien criado, bien alimentado, con calostro, tengo que tener un 5% de problemas de diarrea y de neumonía en crianza y en recría. Con todo esto bajé el 6% el costo de producir ese ternero
y de 3.133 litros que me salía al inicio, ya estoy en 3.320 me salía y ahí estoy en 3.133 litros. Bajé un 6% el costo, pero todavía me falta, porque yo tengo que trabajar ahora con lo que es la reproducción. Y sobre esta cantidad de vacas yo voy a mejorar, fundamentalmente voy a cambiar ese intervalo entre parto, lo voy a bajar a 13,5 meses, voy a aumentar a 89% lo que es la preñez general, por lo tanto voy a necesitar 97 terneras y estoy criando 107 terneras. Entonces ahora tengo un excedente de terneras que puedo pensar en el futuro qué voy a hacer con esa cantidad de animales que me están sobrando. Ahora bien, este costo por ese manejo que yo hice bajó a 2.997 litros de leche, el ahorro fue del 10,82%. Y he trabajado en reproducción, he trabajado en sanidad y he trabajado en alimentación. Ahora yo le aumento el costo a esto, lo llevo a un semen de 20.000 pesos y bajo a 1,7 y estoy todavía 9,6% por debajo de lo que era el costo inicial y estoy trabajando con un semen del doble de calidad que había tenido al principio. Por otro lado, yo tengo las terneras durante 70 días en crianza. Pues esto lo voy a bajar a 56 días, que rondaría el promedio de los 60. No es necesario tenerlas 70 días comiendo, fundamentalmente balanceado de leche. Esto está armado con un sistema decresivo de lo que es leche y en crecimiento de lo que es balanceado hasta llegar al kilo. Con esto yo estoy teniendo un 12% por debajo el costo de producción. Estoy en 2.953 litros contra 3.320 que iniciamos el conteo. Tengo a su vez otro punto muy importante que es cuántos días van a estar en crianza, cuántos días van a estar en recría y qué incremento de peso voy a tener. Por lo tanto, esta es otra de las herramientas que yo tengo que utilizar, que es la balanza. La crianza tiene que tener la ternera nacer con, en este caso pusimos 45 kilos, tiene que duplicar su peso en etapa de crianza. Y después tener un ritmo de crecimiento entre 600 y 800 gramos, más cercano a los 700 y a los 800 que a los 600. Pero esto ¿para qué me sirve? Para corroborar que estoy teniendo esta etapa, porque a mí me dicen que no tengo 400 días en lo que es recría, acá es una sola etapa, hemos puesto en la recría para hacerlo más simple, salió de crianza, entró en recría y después fue hasta inseminación. ¿Con qué edad va a parir? Y yo estoy llegando, si yo respeto todos estos índices de crecimiento, estoy llegando con un 80% del peso del adulto en la vaquillona, que es lo ideal. Y estoy llegando a 25 meses de parto de esa vaquillona, que es lo ideal. En este punto acá se abre un margen de discusión. Si yo apuro la recría, eso es un dato que nosotros hemos seguido en muchos campos, y apuro la recría y estoy inseminando esa ternera a los 14 meses, estoy llegando a la aparición con 20-21 meses. En la primera lactancia no tenemos ninguna consecuencia, la producción fue normal, pero recordemos que el holando termina de crecer alrededor de los 4 a 5 años. Terminan de crecer sus órganos, el corazón, el hígado, riñones. Y tenemos todavía un animal que es muy joven en esta etapa y que puede llegar a tener problemas. Y los problemas que nosotros encontramos fueron en la segunda lactancia, porque es cuando están terminando de crecer, todavía no están lo suficientemente maduras y ya se mezclaron con las vacas, porque son de segundo parto. Entonces tenemos más dificultades en preñarlas y muchas veces vemos reflejado también problemas en la producción. Por lo tanto, esta es una mirada muy particular, yo sostengo que tendríamos que inseminarlas con 18 a 19 meses y el parto sea entre 24 y 25 meses, en la cual el animal prácticamente en esa primera lactancia termina de crecer y su segunda lactancia es con un animal bien maduro. Todo esto nos lleva reflejado que estos son los elementos que tenemos que trabajar para tener una buena crianza. Tener un pasteurizador, un banco de calostro, refractómetros para ver qué calidad de calostro tenemos y cuando el calostro no es de buena calidad, pasar a un pasteurizador. El alimentador automático puede ser uno de los elementos fundamentales para bajar los costos de pérdida de alimentos, que ahora los vamos a ver. La moledora de heno es una pérdida de alimentos que tenemos muy grande en lo que es el heno.
balanzas para poder seguir el crecimiento de los terneros y saber en qué etapa nos estamos quedando, pelvímetro y tallímetro para seguir lo que es el desarrollo de lo que es la pelvis y la altura de la ternera. Nosotros hemos visto que usando el pelvímetro, la talla de la ternera llega a altura, pero la pelvis no se desarrolló. Y hicimos un trabajo en el cual demostramos que cuando tomamos el ancho anterior de la pelvis, el ancho posterior y el largo de la pelvis y lo multiplicamos, ahí hay un número mágico que cuando no llegamos a ese número, las terneras después tienen dificultad de parto y en muchos casos han llegado a morir por esa dificultad de parto por terneras que estaban muy aceleradas en lo que era la crianza. Registros adecuados es otro problema sumamente importante y análisis periódico de los temas. Cuando vemos lo que son las pérdidas en balanceado, recuerden que la primera etapa, el balanceado y la leche son los elementos más caros de todo el sistema de crianza que estamos usando. Entonces no podemos perder un 20% de balanceado. ¿Y dónde veo este 20%? Cuando recorremos las crianzas, y eso lo he visto, los baldes están llenos en terneros que tienen 5, 6 o 7 días de estar en crianza. El ternero no se va a comer el balde entero, lo babosea, lo moja. Eso es muy peligroso porque se desarrolla un hongo, fundamentalmente el hongo mucor, que produce la mucormicosis, con alteración de la pared gástrica y muerte posterior del animal. Entonces, ¿qué hacen? Al otro día, cuando vienen a reponer el alimento, lo encuentran mojado, baboseado, lo tiran y vuelven a poner nuevos baldes llenos. Eso es un error. Entonces, si esto lo bajáramos a un 5%, fíjense que ya el costo de producción inicial bajó un 17%, y si las pérdidas en heno, que es otro de los elementos importantes que lo vemos en la recría, cuando ponen las pasteras, las terneras se meten adentro de las pasteras, tiran, hay un desperdicio muy grande de un alimento que sigue siendo caro. Si esto lo bajáramos a un 10%, bueno, estamos en un costo en leche de 2.700 litros, bajamos casi un 20% del costo de producir esa ternera, simplemente por manejos que tenemos en lo que es sanidad, en lo que es alimentación y en lo que es reproducción. Pero nos queda un punto sumamente importante para ver qué es lo que son las enfermedades del posparto. Nosotros vamos a ver que este programa lo que nos lleva es a ver el costo de cada una de estas patologías. Esta ternera ya arrancó negativa cuando empezó a ordeñarse, pero ¿qué pasa si tiene una retención placentaria? Esa retención placentaria la lleva con una infección uterina. Bueno, ahora el costo se transformó en 3.800 litros de leche y esa ternera va a tener que estar ordeñando 149 días para pagar su alimentación, su producción inicial, que fue de crianza, y las patologías puerperales. Y más caro aún, si se nos produce una hipocalcemia como consecuencia también de una alteración de manejo, ahora vamos a estar 154 días ordeñando para pagar todos los gastos que esa ternera tuvo. Recién en el día 155 empezará a tener un beneficio económico. Pero atención, que esa comida que estuvo durante el día 0 hasta el día 155, también la tiene que pagar del día 155 hasta el día que se seque. Entonces tenemos un doble gasto y doble tiempo de ordeñe para que ella se amortice. Bien amigos, los saludo, mi nombre es Rodolfo Murray y los espero en el próximo video.